Ok, comenzamos. Bueno, mi gente linda, 7:30 de la noche, 7 de octubre de 2021. Se nos está yendo ya el año, imagínense ustedes, pero bueno, hoy vamos a hacer una charla muy interesante, porque aquí vamos a comprender muchos aspectos de nuestra vida. Ese que dice la gente a veces, ¿por qué mi Dios permite? ¿Por qué vivimos así? ¿Por qué hacemos o no hacemos? Obviamente, a veces, como desconocemos el por qué, el origen de todo esto, entonces nos es complicado a veces poder entender qué es lo que está ocurriendo en nuestras vidas y en general, en el planeta, ¿no? Entonces, vamos a hablar lo que es el pecado original. Pero para poder hablar del pecado original, primero tenemos que hablar un poquito de nuestro proceso evolutivo. Desde el momento en que el absoluto, Dios, como ustedes lo quieran llamar, se piensa a sí mismo, se fragmenta a sí mismo como un espejo gigantesco que se fragmenta en 1000 pedazos para poder experimentar la evolución y el conocimiento, más que todo el conocimiento de los planos del universo. El absoluto Dios está en el gran plano que llamamos el ádico. Acuérdense, las personas que han tomado el seminario de vidas pasadas, creo que todos ya lo han tomado. El plano ádico, que es el plano de manifestación, donde surgen los demás planos, adi, que significa primordial u origen, ¿no? Este es el gran plano del absoluto. Los planos se dividen por frecuencias vibratorias. Entonces, el plano ádico es el plano de más alta vibración en nuestro universo. Y de él emanan los demás planos. Entonces, al momento de fraccionarse en miriadas de chispas de luz, esas chispas de luz descienden a lo que se llama el plano monádico, el plano de la mónada, el yo superior. Y allí permanecen. Su vibración es altísima porque ellas son Dios, son el absoluto individualizado, por decirlo de alguna forma. Pero sin embargo, el universo está constituido de 7 planos. Y entonces por debajo del plano monádico está el plano átmico, está el plano búdico, está el plano mental, está el plano astral y está el plano físico. Entonces, como todo es vibración, obviamente la mónada, por su vibración tan alta, ella no puede descender hasta este plano físico. ¿Por qué? Porque si tratara de descender a este plano físico, destruiría la energía, la materia de este plano físico. Es como si tenemos una pila de 1.5 voltios y tomamos un cable de alta tensión de 144.000 voltios y queremos meterle ese voltaje a la pila, pues ¿qué va a pasar? Que la pila se va a reventar, ¿sí? Entonces, ¿cómo puede la mónada, ¿sí? ¿Cómo puede la mónada experimentar estos planos inferiores si no puede descender hasta ellos? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la mónada hace descender un hilo de su conciencia, un hilito de su conciencia, hasta el plano mental. Y allí, en el plano mental, un ángel toma ese hilo de conciencia. Dime, Zaida, ¿qué quieres preguntar, mi vida? Javi, ¿cuándo se dio la fragmentación del absoluto, como dices tú, en millones de No, eso ni siquiera, mi amor, eso ni siquiera ocurrió con este universo. Fue mucho antes de la existencia de este universo físico. O sea, es inmedible en tiempo. ¿Sí me explico? O sea, eso no se puede medir, porque fue muchísimo antes. Ni siquiera este universo existía cuando vino esa fragmentación dentro del absoluto como tal. Entonces, no hay forma de medir ese tiempo. Okay.
Entonces las mónadas, pero no todas las mónadas descienden al tiempo para tomar conciencia en estos planos físicos. No, si son ¿Mande? oleadas, se llaman oleadas, No, es oleadas este. oleadas de vida que van entrando, ¿sí? Entonces, como las mónadas no pueden descender, entonces hacen descender un hilo de su conciencia hasta el plano mental, y allí en el plano mental, un ángel toma ese hilo de conciencia. Y entonces, desde el plano mental, el ángel hace descender ese hilo aquí hasta el plano físico. Y comienza el proceso de evolución de la mónada. Entonces, ese ángel toma ese hilo de conciencia y lo desenhebra, como se dice, lo convierte en millones de hilitos más pequeñitos y hace descender esos hilos en el reino mineral, ¿sí? De tal forma que la mónada comienza a aprender a construir cuerpos densos, como este que tenemos, en el reino mineral. Por eso es que nosotros tenemos todos los minerales en nuestro cuerpo, porque ese fue parte del proceso de aprendizaje de la mónada, pero la mónada allí no era consciente, para nada era consciente. Entonces, sino como la mónada cuando estaba en esta conciencia mineral, estaba como en un trance, como cuando una persona está en trance. Y así como por ósmosis, estaba aprendiendo todo lo que es la forma de construir cuerpos densos. Allí pasa el tiempo que ustedes gusten y manden. De hecho, cuando nosotros estábamos en conciencia mineral, no era que fuéramos minerales, óigase bien, yo digo estar en conciencia mineral. No quiere decir que éramos una piedra o como una vez me decía una chica que ella había sido una esmeralda, ¿no? Y otra me dijo que era un rubí, no, nunca ha sido eso. Tú siempre has sido yo soy, tú siempre has sido esa divinidad. Lo que pasa es que esa divinidad es omniconsciente y esas chispas son omniconscientes, pero no son autoconscientes. Acuérdense del ejemplo que yo les hacía del pellizquito del cuerpo, de las células, que les decía yo a ustedes que las células, todas las células del cuerpo, al momento de un pellizco, sienten todas, absolutamente todas, ¿sí? Pero las que pellizqué no dicen, ay, sí, a mí fue el que me pellizcó. No, ellas no son conscientes de sí mismas. Si yo decido como Dios hacer consciente a mis células, ellas de esa omniconsciencia inconsciente en que se encuentran, el camino de evolución para que sean como yo es que se vuelvan autoconscientes, ¿sí? Para que lleguen a ser como yo, en autoconciencia. Entonces, es lo que pasa con nuestro camino evolutivo partiendo desde el absoluto. Entonces, la mónada no es consciente todavía ni siquiera de su propia existencia, sino que está empezando ese camino de evolución y entra por el reino mineral y comienza a aprender a construir cuerpos densos. Cuando estamos en esa conciencia mineral, ni siquiera este planeta como tal existía, todavía estábamos en el Sol. ¿Se van en el Sol? Bueno, pues sí. Lo que pasa es que todavía no se ha formado nuestro sistema como tal, pero nosotros ya estábamos evolucionando como espíritus. Bueno, la gente aquí de la Tierra, del sistema de acá, ya estaba empezando a evolucionar. Y eso fue eones de tiempo atrás. Pero ya había un reino mineral. Y entonces era en ese reino mineral que se estaba aprendiendo. Pero esos minerales son todos los mismos en todo el universo. ¿Sí? Entonces pasa eones de millones de años allí, la mónada, aprendiendo a construir cuerpos densos. Y ya cuando ha aprendido todo eso, ese ángel recoge esos hilos de la conciencia de la mónada, porque ya viene el siguiente paso. Y el siguiente paso es que ya el ángel toma ese hilo de conciencia de la mónada y lo reparte en cientos de miles de hilitos
y hace que esos hilos entren al siguiente reino, que es el reino vegetal. Entonces allí en el reino vegetal la mónada va a comenzar a aprender a construir cuerpos vitales, cuerpos etéricos, porque la diferencia entre el mineral y el vegetal es que el vegetal crece, ¿sí? Ya hay una energía que lo hace crecer, ya da frutos, los cuales germinan y dan nuevos individuos de la especie, lo que no pasa con los minerales. El mineral no se reproduce. El mineral siempre es un mineral, ¿sí? Tú puedes tener una roca, pero lo máximo que puedes hacer es romper esa roca y se va a convertir en otras roquitas, pero que se reproduzca como tal, no se reproduce. ¿Por qué? Porque no tiene un cuerpo etérico. Entonces, en el reino vegetal, la mónada aprende a construir cuerpos etéricos, energéticos, para poder crecer y poder reproducirse. Allí pasa otro cantitipuchal de tiempo, la mónada pasa allí, y después, ya una vez que aprendió todo lo que tiene que aprender para la construcción de cuerpos energéticos, se recogen esos hilos de la conciencia de la mónada, y aquí ya es un arcángel. Toma ese hilo de la conciencia monádica, ahí en el plano mental, y lo hace descender en miles, en unos cuantos miles de animales del reino animal. ¿Por qué? Porque allí en el reino animal, la mónada va a aprender a construir ¿qué? Cuerpos emocionales o cuerpos astrales. La diferencia entre la planta y el animal radica que el animal tiene emoción, ¿sí? Se puede mover. Precisamente es el cuerpo astral, el cuerpo emocional, el que permite la movilidad y tener sensaciones. Las plantas no tienen sensaciones como tal, ¿sí? Las plantas reaccionan es a la energía, energías positivas, energías negativas. El animal sí reacciona emocionalmente, porque un animalito puede sentir hambre, puede sentir sed, puede sentir miedo, siente alegría, o sea, tiene ciertos tipos de emociones que no tiene la planta. Entonces allí la mónada aprende a construir ese cuerpo emocional, ese cuerpo astral. Por eso es que el hombre tiene también instintos. Hablamos de que el ser humano tiene instintos. El instinto de conservación es un instinto netamente animal, pero está muy arraigado porque es importantísimo ese instinto de conservación, porque siempre se busca en la naturaleza preservar la vida. Entonces el hombre aprendió ese instinto desde ese momento que estaba en la conciencia del reino animal. No quiere decir que es que el hombre fue un chango, un mico, un caballo, un perro, un burro. No, no hay tal, como la gente a veces piensa. Y ven a la gente y le dice, ay, usted tiene cara de perro. Usted como que fue perro en otra vida, ¿sí? O usted tiene cara de burro, usted como que fue un burro la otra vida, ¿sí? O se le quedó la maña al burro por ahí. Pero realmente no es que la persona fue un animal y luego pasó a persona, así como así. No, eso no es así. No, eso no es así. De hecho, el portal a la humanidad para entrar al reino humano aquí en la Tierra se cerró hace 250.000 años atrás, en la época atlántica. Pero sigamos con lo de la mónada y su proceso de evolución. Entonces la mónada aprende a construir ese cuerpo emocional y una vez que termina, entonces se recogen esos hilos de la conciencia de la mónada, los recoge el arcángel y ya viene el siguiente paso, que es el paso más importante para la mónada. Ya hay un cuerpo denso, ya hay un cuerpo etérico, ya hay un cuerpo emocional y entonces viene el momento de desarrollar un cuerpo mental. Pero para que el cuerpo mental pueda funcionar, necesita de dos cosas: un cerebro y
un rector de ese cuerpo mental, que es el alma. Entonces, ya aquí cuando la mónada nuevamente hace descender su hilo de conciencia desde el plano monádico hasta el plano mental, ya existe ese cuaternario inferior, que es el cuerpo denso, el etérico, el emocional y el mental. Cuando la mónada entra al cuaternario de lo que ha construido en su proceso de evolución, se genera un chispazo, y ese chispazo crea lo que es el alma. El alma es como el espejo del espíritu, de la mónada. La mónada es el espíritu, ¿sí? Y el alma es ese espejo reflejo de la mónada, pero en el plano mental. ¿Sí me explico? Porque la gente dice, pero ¿cuál es la diferencia entre el alma y el espíritu? ¿Sí? Bueno, la diferencia está en que el espíritu es la mónada o el yo superior, esa chispa divina. Y el alma es esa chispa de luz que se creó al momento de la mónada tomar posesión de ese cuaternario inferior, y se crea el alma. El alma, ese eres tú, cada uno de ustedes. Ese que está pensando, ese que me está escuchando, ese que vida tras vida va avanzando, ¿sí? Ese es el alma, ese eres tú. Zaira, cuéntame. Javi, y en ese momento en que se forma el alma, ¿ya hay cuerpo físico? Sí, Cuando nos claro. hablas de cuaternario, ok. Es que el cuaternario lo conforman el cuerpo físico Sí. o el denso, el etérico, el emocional y el mental. O Ya sea, están ya los hay una 4 forma cuerpos. física, ya hay Ya hay una un forma ser física, humano, claro. un ser humano, Claro, ya hay una forma física. una forma física. Entonces, ¿qué pasa? Que se crea esa alma, que ella va a ser la que va a vivir las experiencias de estos planos inferiores, del plano físico, del etérico, del astral y del mental concreto. Pero ¿qué ocurre? Al momento de nacer el alma, ese proceso sucedió aquí en la Tierra hace 18 millones de años. ¿Sí? Ese proceso ocurrió aquí hace 18 millones de años aquí en la Tierra. Comenzaron, como se dice, a individualizarse un montón de mónadas. Y ese proceso duró hasta hace 250.000 años atrás. O sea, duró 18 millones de años ese proceso de entrar en diferentes épocas, tiempos, diferentes años, etcétera, mónadas al reino humano. ¿Sí? O sea, esas conciencias monádicas que estaban en el reino animal fueron pasando al reino humano hasta hace 250.000 años, que se cerró el portal y ya la jerarquía espiritual dijo, ya, no hay cama para tanta gente, como dijo Celia Cruz. Son 60.000 millones de almas que le corresponden evolucionar aquí en el planeta Tierra. Claro, no encarnan todas al tiempo, sino que van dándose el proceso todos los días, a todo momento, a toda hora están naciendo almas, ¿no? Están encarnando. Entonces, pues ahí se van teniendo chance de ir encarnando todas las almas. Entonces, ¿qué ocurrió? Entonces, surgen las almas, surgen entonces esos seres humanos individualizados hace 18 millones de años. Pero como eran almas infantiles, no sabían nada, no conocían nada, no tenían fuerza, no tenían poder como tal. Como un bebé, cuando nace el bebé, pues el bebé no se puede sostener por sí mismo. El bebé humano necesita de ser protegido, de ser cuidado, de ser alimentado, ¿sí? Etcétera, todo lo que requiere para poder sobrevivir. Exactamente lo mismo, como dice la ley, como es arriba es abajo y como es abajo es arriba. Exactamente lo mismo sucedía con las almas en ese momento. Bien, entonces se dice, se necesita un tutor para estas almas.
Y vienen unos señores que se les llaman los ángeles solares, que son maestros ascendidos, o sea, seres que alcanzaron la quinta iniciación, un periodo evolutivo anterior al de este universo físico, y vienen de Venus, estos seres, estos ángeles solares o maestros ascendidos. Y por cada alma que va encarnando, hay un maestro que va a hacerse cargo de esa alma. ¿Sí? Por cada alma que va encarnando, hay un maestro que se hace cargo de esa alma y se compromete a llevar esa alma a ese estado de evolución en que ella se convierta nuevamente, se convierta en un maestro ascendido, o sea, que alcance la quinta iniciación. Ese es el compromiso del ángel solar o Cristo interno, que también llamamos, o maestro interior. ¿Sí? Ese es su compromiso. Llevar al alma hasta que alcance la quinta iniciación. O sea, se convierta en un maestro o en una maestra ascendida. Bien, entonces resulta que comienzan a encarnar las almas, comienzan a ser guiadas por estos maestros. Resulta que el cuerpo físico en aquel entonces, ya estamos viviendo la época lemuriana, cuando ocurre esto. Los lemures, pues, no tenían ese cuerpo físico como lo tenemos actualmente nosotros, ¿sí? Sino que eran cuerpos muy toscos, ¿sí? Muy burdos, eran gigantes. Una prueba de ello son los moais, estos de Chile, de la isla de Pascua. ¿Sí? Son una prueba de esos lemures. A ver, Claudita, ¿qué ibas a preguntar? Maestro, buenas noches Buenas a todos. noches. Una consultita, ¿el espíritu se llega a conectar con el alma o cuando desencarnamos o cuándo se lleva a ver esa relación entre alma y espíritu? No, siempre está conectado, porque de hecho el ser, la vida, nos la da la mónada, que es Dios. Es el yo soy, ¿sí? Si la mónada quitara su hilo de conciencia con el cual nos conectamos, que le llamamos el cordón dorado, ¿sí? Si la mónada retirara ese hilo, dejaríamos de existir y el alma se desintegraría. Entonces, siempre existe esa conexión. Lo que pasa es que no hay una conexión consciente al 100%, porque ese es un trabajo que nosotros tenemos que alcanzar por nosotros mismos, esa conciencia, ¿sí? Para llegar a la mónada. Maestro, ¿Ok? una Perdón, pregunta. un momentito. ¿Quedó claro, Claudita? Sí, maestro, gracias. Bien, vamos porque acá hay otra manita levantada. ¿Quién me iba a decir algo? Yo, maestro, ¿puedo preguntar? Araceli, muy bien, mi amor. Hay en las reacciones, ahí Es que no sé abajito. cómo levantar la Bien, mi manita. amor, te voy a Si alguien explicar. me Ahí puede tú vas a decir. ver abajo una cosa que dice reacciones, una carita feliz. ¿Sí la ves? No, vamos En a esa ver. carita feliz tú le das clic y ahí dice levantar la mano. ¿Lo encontraste? No. Es que nos tenemos que ir familiarizando con el Zoom. No te Sí, preocupes. yo sé. Gracias. Entonces encuentras y levanta la manita porque es que eso nos permite tener orden. ¿Sí? Yo sé, alguna vez me lo permitió, pero no lo encuentro ahora. Bueno, mi amor, pregunta mientras lo encuentra. A ver, te voy a dar esta excepción para que preguntes. Gracias. Cuéntame. Solo, maestro, una pregunta. Dime. El espíritu es perfecto, la mónada no comete errores. ¿El alma es la que mete la pata? Realmente no hay errores como tal. Lo que pasa es que la mónada aprende, el espíritu aprende a través de nosotros. ¿Sí? Ella es tan consciente como nosotros seamos conscientes. Es perfecta, sí, porque es Dios, ¿sí? Pero recuerden que ella estaba de una omniconciencia inconsciente, ¿sí?
está en ese proceso de una autoconciencia consciente, ¿sí? Entonces el espíritu está evolucionando a través de lo que las experiencias que nosotros como egos, como personalidad, tenemos aquí. Y el alma, pues los está registrando todos y los está enviando a la mónada, como se dice. ¿Mm? El alma es la intermediaria entre nosotros como personalidad y la mónada cuando estamos encarnados. Pero al momento de desencarnar, nuevamente nos convertimos en esa alma como tal. ¿Ok? Nancy. Hola, maestro. Buenas. ¿Cómo estás, amor? Cuéntame. Si me escucha. Se te escucha entrecortado, mi vida. Bueno. Ya, te escucho. Esto se escuchaba igual. Maestro, entonces hay 600 millones de ángeles solares. ¿De dónde salieron esos ángeles No, solares? 60,000 millones. Perdón, 60,000 millones de ángeles solares. Ellos provienen de la ¿De dónde evolución de salieron? Venus. De Venus. Por eso te digo, ellos son maestros ascendidos de Venus, pero que alcanzaron su iniciación un periodo antes que el actual. ¿Sí? Desde allá vienen. Nosotros tenemos mucha relación con Venus. Estamos muy relacionados con Venus. Bien, entonces, Patricia. Gracias, maestro. De nada, mi vida. Patricia, no, tienes desactivado tu micrófono, mi amor. Ahora sí, ya. Listo. Gracias, maestro. Entonces, esos maestros, esos 60,000 millones de maestros, también pertenecen a los rayos, a los diferentes rayos, porque alguna vez creo que nos comentó que Sí, claro. nosotros pertenecemos a Sí, un a un maestro rayo. de un rayo. Ajá. Entonces, perdón, mi duda es, ¿son grupos de maestros que pertenecen a diferentes rayos? Así es. ¿Sí? Todos los seres vivos en el universo, todos, absolutamente todos, pertenecen a un rayo de la divinidad, manifestación de la divinidad, todos. ¿Sí? En todo el universo. Entonces, sí, ellos pertenecen a diferentes rayos. La mónada pertenece a un rayo. El Cristo o el ángel solar pertenece a otro rayo. El alma pertenece a otro rayo. Y tú como ego encarnado, personalidad, perteneces a otro rayo. O sea, eso es un despelote de rayos, ¿sí? Entonces, ni nos metamos en eso ahorita. Sigamos a lo que estamos. Gracias, maestro. Gracias. Muy bien. Entonces, resulta que comienza la humanidad su proceso de evolución guiados por estas grandes inteligencias. Los espíritus femeninos son imaginativos. ¿Sí? El espíritu femenino, la energía femenina, es imaginativa. ¿Sí? Y el espíritu masculino es de voluntad. ¿Sí? Es de voluntad y el femenino de imaginación. Y esto es así porque la mujer, para poder gestar, necesita la imaginación. ¿Sí? Y eso es parte del proceso evolutivo. Entonces, no me voy a meter ahorita a hablar de la educación de los lemures y todo, porque hay mucha cuestión ahí con eso de que los métodos de aprendizaje eran muy violentos. No había memoria como tal, entonces la humanidad no tenía memoria en aquellos tiempos. Entonces sus aprendizajes eran a través de impresiones muy fuertes y los ejercicios que se les empleaban en esa época hoy en día serían demasiado bárbaros y violentos que ni los nazis lo harían. Pero era la forma en que iban aprendiendo y iban evolucionando los lemures. Poco a poco, entonces, la mujer va desarrollando esa imaginación y se vuelve más intuitiva. Los espíritus femeninos se hacen más intuitivos. Entonces resulta que hay unos seres que se les llaman los espíritus luciferes o ángeles caídos. Estos ángeles caídos, ellos se quedaron
entre los ángeles y la humanidad. O sea, quedaron, como se dice, en un limbo. ¿Sí? Los ángeles caídos están en un limbo. Entre los ángeles, porque no pueden pertenecer al reino angélico como tal, pero tampoco pueden convertirse en humanos al 100% como tal. En aquel entonces llegan estos ángeles caídos, estos espíritus luciferes, que no desean perder sus poderes que tienen como ángeles caídos, haciéndose humanos. Cuando ustedes han leído mi libro, donde yo cuento mi historia, pues yo les cuento que yo formé parte de esos ángeles caídos. Y entonces tomé la decisión en un momento de dejar de ser un ángel caído como tal y convertirme en un ser humano. Pero eso representaba perder muchos poderes que yo tenía como ángel. Exacto, ahí está mostrando Patricia. Eso representaba yo perder muchos poderes que tenía como ángel caído. Pero también me representaba ganar la inmortalidad como ser humano. El ser humano, el hombre, tiene el don de la inmortalidad. Y otras cosas más. Entonces estos espíritus luciferes, pues ellos no quieren, como se dice, ni chicha ni limonada, como se dice. Pero, a diferencia de los ángeles no pueden trabajar a través de la mente del hombre. ¿Sí? Los ángeles trabajan a través del cuerpo emocional del hombre. Pero los ángeles caídos, sí, ellos sí pueden trabajar a través de la mente del hombre por una sencilla razón, porque el ángel caído tiene algo que se llama libre albedrío. Precisamente la rebelión de los ángeles fue la conquista del libre albedrío y eso representó la caída, que es lo que yo cuento ahí en el libro. Entonces, como ellos sí tienen libre albedrío, los ángeles caídos sí pueden trabajar a través de la mente humana. Entonces llegan a este planeta y ven que hay una humanidad muy joven, muy inocente todavía, muy cándida por decirlo, y que tiene un cuerpo mental incipiente y estos ángeles dicen, de aquí somos, aquí ya la hicimos. ¿Por qué? Porque vamos a emplear las mentes de esos humanos para nosotros experimentar en estos planos inferiores. Entonces, ¿qué ocurre? Que las mujeres, los espíritus femeninos, como eran más intuitivos, bueno, para esto quiero decirles algo, todavía los ojos, la vista que nosotros tenemos hoy en día, no se tenía en aquel entonces. Los lemures no eran conscientes, la humanidad en aquel entonces no era consciente de su cuerpo físico, de su cuerpo etérico. Ya tenían cuerpo físico y etérico, pero no eran conscientes. Su visión era interna. Así como cuando tú sueñas en las noches que te duermes y ves cosas, tú no las estás viendo con tus ojos físicos, tú las estás viendo es con tu visión interna. Entonces, así era la visión de los lemures. Por eso los lemures veían el alma de los otros y de todos los seres de la naturaleza y todo eso, podían ver el alma, la esencia, y saber si eran buenos o si no eran buenos. Entonces, las mujeres podían ver a los espíritus luciferes, porque eran más intuitivas. Entonces, los espíritus luciferes se dan cuenta de que a través de las mujeres ellos pueden comunicarse. Y en aquel entonces, a pesar de que ya habían esos maestros de ángeles solares que estaban guiando a la humanidad, de todas maneras había un arcángel por cierta cantidad de humanos que dirigía ese grupo. Eso se le llama el espíritu de raza. A esos arcángeles se les llama los espíritus de raza.
Y ellos se encargaban de guiar a la humanidad. De tal manera que la reproducción se hacía en ciertos y determinados momentos cuando los ángulos geométricos de los planetas, eso es un enredo todo largo, eso no es tan fácil de entender. Cuando hay ciertas energías, ciertas conjunciones planetarias que son armónicas, permite que los seres inferiores, animales o humanos, se reproduzcan sin dolor, sin conocer la enfermedad y sin ser conscientes de la muerte. En los animalitos pasa eso, los animalitos son guiados por arcángeles de espíritus grupos, y cuando viene la época de la reproducción, entonces estos ángeles, estos arcángeles, estos espíritus grupos, ayudados por ángeles, hacen que los animales se apareen. Por eso los animales salvajes difícilmente tienen enfermedades. Los que vienen enfermos son los que se aparean ya al final del ciclo energético, ¿sí? Que están ya desfasados, y entonces ya contraen algún tipo de deficiencia, y cuando nacen, pues son animales que son tarados, que se les llama tarados, y por eso la naturaleza hace que los depredadores, como los felinos, los leones, todo eso, se coman a esos animales. O sea, la naturaleza es muy sabia en todos los aspectos. Pero la gran mayoría son saludables, están en perfectas condiciones. ¿Por qué? Porque se reprodujeron durante el tiempo exacto. Igual pasaba con la humanidad en ese momento. Entonces venían los arcángeles, los ángeles, y juntaban a los hombres con las mujeres para que se reprodujeran. Pero ellos no eran conscientes, los hombres y las mujeres no eran conscientes de ese acto, ni siquiera eran conscientes de que tenían un cuerpo físico como tal. Veían a los ángeles, veían esto, veían ese acercamiento, pero realmente ni siquiera sabían qué era lo que pasaba ahí. O sea, el hombre no era consciente ni del dolor, ni de la enfermedad, ni del sufrimiento. La mujer no era consciente del parto, ni nada de esas cosas. Entonces los ángeles estaban al pendiente, y ya cuando nacía el chino, se caía y, hijo de madre, recojan al chino porque se cayó, ¿no? Porque la mamá ni en cuenta y el papá menos, ¿no? Entonces era una cosa así totalmente inconsciente, y eran los ángeles los que se encargaban de los bebés, de los recién nacidos. Entonces los espíritus lucíferes se dan cuenta de que las mujeres los podían ver. O sea, Eva, en el Génesis aparecen como Adán y Eva, Adán el hombre y Eva la mujer. No quiere decir que solamente hubo esa parejita y de ahí salieron 7.000 millones de habitantes hoy en día. No, eso es una simbología, ¿no? Hablando del hombre y de la mujer. Entonces los espíritus luciferes se acercan a las mujeres y suben por la columna vertebral como serpientes. Por eso la simbología de la serpiente. Son energía, esos ángeles caídos, como yo siempre le he dicho a ustedes que los ángeles como tal no tienen cuerpo, sino son conciencias. Entonces esos ángeles comienzan a subir a través de la columna vertebral y llegan al oído de las mujeres y les comienzan a hablar. Les comienzan a decir, oiga mamita, usted se ha visto que en ciertas épocas llegan esos piscos, esos ángeles de por allá, y los juntan a usted con los hombres. Y las mujeres, sí, claro, sí, hemos visto. Muy bien. La próxima vez que los junten, ustedes van a prestarle atención a la parte de abajo de su cuerpo. Y eso para que ustedes háganme caso. Y efectivamente, llegan y los juntan para parearlos, y las mujeres sienten las cosquillitas. Y lo peor del cuento es que les gustó.
Entonces, cuando regresan los caídos, le dicen, ¿qué hubo, mija? ¿Cómo le fue? Uy, no, está muy bueno, hermano, eso está muy bueno. Les dijo, bueno, pues ustedes no necesitan que esos vengan a decirles que se junten. Ah, no, 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 para nada. Ustedes solitas pueden ir a buscar a los hombres y hágale, mamita. ¿En serio? Así como se los digo. Entonces las mujeres, es lo que dice que Eva le dio la manzana a comer a Adán. ¿Sí? El árbol, el fruto prohibido, pues es el sexo. Y de paso, los ángeles caídos le hacen ver al hombre, a la humanidad, que son igual a Dios, porque tienen el poder de reproducirse y ser inmortales. ¿Sí? Araceli, ¿qué ibas a preguntar, mi amor? Maestro, ¿esa es la caída del hombre? Esa es la famosa caída del hombre, mi amor. Esa es la Ok. caída. Solo eso Entonces, era la pregunta. exacto, Gracias. mi amor. Esa es la caída del hombre. Entonces, los jefes de los que estaban a cargo de la evolución se dan cuenta de que ha pasado algo. Resulta que ese acto que tuvieron las mujeres por primera vez de ir a buscar a los hombres para que les hicieran cosquillitas, fue el primer acto volitivo de voluntad. Y en ese momento se adquiere el libre albedrío, porque hasta ese momento la humanidad como tal no tenía libre albedrío, sino que era guiada por grandes inteligencias, pero no tenía libre albedrío ni tenía conciencia de sí misma ni nada. Entonces, en ese momento, las grandes inteligencias se dan cuenta de que se rompe, se quiebra la ley de la armonía. Y entonces dicen, bueno, las consecuencias van a ser que van a conocer el dolor, van a conocer la enfermedad, se van a ser conscientes de la muerte, ¿sí? Y las grandes inteligencias se tienen que retirar porque ya adquirieron el libre albedrío y el libre albedrío es sagrado y nadie se puede meter en él. Entonces les toca aprender solitos, ¿sí? Entonces la mujer parirá con dolor, pero la Biblia dice parirá con dolor, y le dice, y tú, hombre, tú, Adán, por güey, te toca mantener a la mujer y trabajar la tierra, y vas a saber lo que es amar a Dios en tierra de indios, y mejor dicho, para las que se pusieron, ¿no? Entonces pasa que esa es la famosa echada del paraíso. La famosa echada del paraíso no es más que salir de ese estado de inocencia, de inconsciencia, para comenzar la humanidad a hacerse consciente de sí misma. Nancy, ¿qué ibas a preguntar ya? Ahí está. Maestro, entonces Dime. fuimos la primera humanidad que tuvo libre albedrío, porque todas las demás eran guiadas, o ya había una antes que hubiera decidido tener libre albedrío. Han habido humanidades que han alcanzado libre albedrío, pero no a través de las cosquillas, ¿no? Sino a través de un proceso de evolución muy distinto, han llegado a su libre albedrío. Pero lo que pasa con la humanidad terrestre es que aparentemente no estaba contemplado el que la humanidad terrestre tuviera el libre albedrío a tan temprana edad, ¿sí? Y en unas condiciones muy particulares. Entonces, eso no estaba contemplado. Pero llegaron los luciferes y pailas, mi negro. Cambiaron todo el panorama de la evolución de la humanidad terrestre. Araceli, dime. Maestro, pero realmente allí es el sexo como que lo pusiera mal, como muy mal, y que por eso la humanidad perdió muchas cosas. Bueno, aparentemente perdió, pero en realidad ganó. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque la humanidad terrestre, a partir de ese momento, comienza su proceso de hacerse consciente
completamente de este plano físico, porque realmente la humanidad vivía en otros planos, en el plano astral y en el plano mental. Pero la humanidad terrestre tenía que hacerse consciente de este plano físico. Pero Lo que fuimos pasa es que esa castigados por el conciencia, sexo, perdón, por eso. Pero como que fuimos castigados por haber hecho eso, pues. no, realmente no es que fuéramos castigados. Lo que pasa es que como rompimos las leyes universales armónicas, ¿sí? Entonces, al comenzar a tener sexo, sin tener en cuenta esas leyes, entonces ya viene la inarmonía y surge la enfermedad, surge el sufrimiento como tal, ¿sí? Es el pago La caída del hombre. a haber alcanzado el libre albedrío. Yo siempre Sí. les he dicho que adquirir el libre albedrío es un acto de rebeldía. El libre albedrío no se adquiere de buena gente, sino sí, lo que usted diga y así me voy. No, es un acto de rebeldía. Lo ¿sí? ganamos intrépidamente. Exactamente, ¿sí? Gracias, maestro. Por eso es que la mujer es la que más ha llevado el bulto. Es la que más padece. Primero tiene que llevar al bebé durante 9 meses y luego viene el parto, ¿sí? Y cuando no está gestando, entonces cada 28 días le toca andar con la Nosotras o la Always o la marca que sea y vivir en ese tipo de los cólicos y los dolores menstruales y todo eso, ¿no? Entonces las mujeres se quejan y dicen, pero ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Y por qué ustedes los hombres no? ¿Sí? Ustedes nomás levantan la antena y a gozar y se acabó el problema. Y a nosotros las que nos dejan el bulto. Bueno, es que es parte del karma. ¿Sí? Es parte del karma. Eso es karma de ese proceso. ¿Sí? Porque fue así, de esa forma. Adelante, Zaira. Javi, quiere decir que ese karma no se acabará nunca, porque llevamos cuántos miles de millones así, la mujer menstruando, teniendo los hijos. Es que ese karma, de la única manera que termina es cuando el ser humano alcance ese grado de conciencia elevado y cuando tenga esas relaciones sexuales que sabe que únicamente son para procrear y tienen que ser en ciertos y determinados tiempos, o sea, ya bajo una guía y un conocimiento, una sabiduría cósmica. O sea, eso se tiene que llegar alguna vez. Y entonces ahí terminará ese sufrimiento, ese dolor, pero se tiene que conquistar. Es que ese es el chiste de nosotros los humanos, que nosotros todo lo tenemos que conquistar. Y se conquista a través del sufrimiento, el dolor y el aprendizaje, no hay de otra. Pero llegará ese momento, llegará ese momento. Y todos hemos pasado como hombres y mujeres, o sea, no piensen que ustedes las mujercitas, las damitas que están aquí son las que chuparon el bulto toda la... No, nosotros también hemos pasado como mujeres y todo, todos, ¿no? Y hemos sabido lo que es el dolor de parto y todas esas cosas. Entonces eso es parejo para la humanidad, ¿no? Claudita, pregunta. Una curiosidad, maestro. Dime. Si no hubiese pasado todo esto de las cosquillitas, etcétera, etcétera, hubiésemos alcanzado el libre albedrío, ¿de qué forma le habrán comentado los maestros, tal vez? No, fíjate que no, nunca pude saber cómo hubiera podido haber sido eso. La verdad ni me imagino. Finalmente en algún momento tendría que haber sucedido algo que se rebelara contra esa forma de estar siendo guiados, ¿no? Pero no, ni idea, Claudita. Ahí sí que no tenemos ni idea de cómo sería la vuelta. Araceli. Maestro, realmente tal vez el aprendizaje, según entiendo, sería que el sexo no sería por placer, sino que exclusivamente sería para una procreación. Se supone que así debe ser. Sí, Pero hay debe algo ser. bien interesante. Fue precisamente ese desbordamiento sexual, porque la humanidad comienza a experimentar el sexo, pero esa sexualidad, eso también va metiendo a la gente, a la humanidad cada vez más en este plano físico. Y por ende, el cuerpo físico comienza a desarrollarse más rápido. Entonces, de esas formas toscas, casi como un globo de gelatina que era prácticamente la humanidad, se comienza a tomar la forma física que tenemos actualmente. Entonces, sí, el sexo fue la frutita de la caída
pero también es el que nos va a elevar, ¿sí? En su debido momento. Y el verdadero pecado no es el sexo como tal. O sea, el pecado no es el sexo como tal, sino la ignorancia. Porque en el momento que se retiran todas estas inteligencias que nos guiaban, que les toca, por ejemplo, los ángeles solares, que antes caminaban al lado nuestro, les toca meterse en nuestro corazón y entrar en profunda meditación, y allí están, desde esa época. Maestro, perdone que solo la última No, participación. adelante. Porque el sexo realmente conlleva muchas cosas, la lujuria y Sí, muchas claro. cosas feas en el mundo. Entonces, ya al conllevar la lujuria, que es uno de los 7 pecados capitales, entonces eso sí nos aleja de nuestra, pues, de nuestra esencia. No sé cómo Sí, expresarlo. Usted lo sí y sabe, no. ¿verdad? O sea, sí y no, porque es precisamente el sexo el que ha movido al mundo, ¿sí? Acuérdese que hay un dicho que es un poco grosero, bueno, con todo perdón de las señoras que disculpen, ustedes saben que yo soy medio grosero a ratos, que dice que jala más, ¿sí? Unos pelos de cuca que una yunta de bueyes. Y eso es cierto, en el mundo, ¿sí? O sea, el hombre lo ha movido más el deseo por conquistar una mujer, por el sexo, por lo que sea, que cualquier otra cosa. Y las grandes guerras, vea, la guerra de Troya fue por Helena, ¿sí? Porque París le entró a la Helenita y entonces, vea, se formó la guerra de Troya y todo eso. O sea, siempre hay un componente, ¿sí? De tipo sexual, De mujer. y todo eso, y eso es lo que ha movido al mundo. Pero Pero tendrá la también la humanidad que luz. llegar en un momento dado a ir sublimando y trascendiendo esa energía sexual. Claro que sí, en algún momento eso tendrá que llegar. Gracias, maestro. Muy bien, mi amor. Frankie. Buenas noches a los que se están incorporando. Quería hacer unas preguntas y algunos puntos. Primero, que esta charla le vendría muy bien a las féminas. Muy, muy bien le venía a las féminas, porque entonces aclararía muchas de sus dudas, muchas de sus quejas. O sea, porque yo en mi condición de hombre estoy primero disfrutando de eso, que no tengo la regla, no tengo nada de eso, pero entendiendo cómo funciona el universo, que la reencarnación existe, que en una futura encarnación yo seré mujer Sí. y pasaré por todo eso. Claro. Porque lo que pasa es que como nosotros creemos que existe una sola vida, Así es. entonces ahí es donde vienen las quejas, vienen todo este tipo de Hay cuestiones. incomprensiones de todo, sí. Exactamente. Lo que pasa es que nosotros estamos trabajando lo que lo estamos haciendo de corazón, estamos trabajando la gran invocación. Sí. Y en la gran invocación hay una parte que dice que se restituya otra vez el plan en la tierra. Así y me es. imagino que el plan original es avanzar en armonía con el universo. O sea, todo lo que usted está explicando de que la reproducción se realice dentro de los periodos para evitar los sufrimientos y todas esas cuestiones. Así es. Entonces, en una charla pasada usted nos habló acerca de la renunciación. La renuncia, o sea, de renunciar. Y me imagino que una de las grandes renuncias que nos toca como humanidad es renunciar al sexo o a los placeres del sexo. A la lujuria, más que nada, ¿no? A la lujuria, ¿sí? Pero eso ya será en su momento, ¿sí? Eso será en su momento. Entonces, bueno, siguiendo con el relato, ¿algo más que ibas a decir, Frankie? O... Bueno, si me preguntara esa, que si es al placer a lo que hay que renunciar. Esa era mi pregunta. Mira, eso es un proceso que no lo vas a conseguir todavía en esta vida ni en muchas otras. Ese es un proceso que en la medida que vas alcanzando ciertos grados de iniciación,
va aprendiéndose a controlar, ¿sí? Se va aprendiendo a controlar. No quiere decir que un iniciado se vuelva una seta y un monje, ¿sí? Que no para antena ni nada de esas cosas, o una iniciada que no sienta ningún deseo sexual ni nada. Como dicen vulgarmente, no moje calzoncito, ¿no? No. Mientras que seamos humanos, vamos a tener esos deseos y esas sensaciones, porque eso es parte de nuestro cuaternario. Tú tienes un cuerpo físico, tienes un cuerpo etérico, tienes un cuerpo emocional, tienes un cuerpo mental. Pero es precisamente el proceso de la evolución y de ir alcanzando expansiones de conciencia como un gran iniciado, que te va a llevar poco a poco a ir soltando y dejando esas cosas, y se va volviendo más natural tu proceso, tus procesos sexuales, por ejemplo, ¿sí? Pero es una cuestión que sí hay que tomarla con calma, porque uno de los grandes problemas que ha habido en la época de Piscis es que, por ejemplo, los monjes se autocastraron aparentemente, mentalmente, para no sentir deseos ni placeres carnales. Entonces, cada vez que pensaban por ahí en los tobillos, porque no mostraban más las viejas en esa época, sino el tobillo, y pensaban en el tobillo de la fulanita que había ido a confesarse, y ahí unos iban a echar látigo, ¿no? ¡Guay, hijo de madre! Échese en esa espalda látigo, pues para bajar la antena, porque fue mi chica, qué pecado. Pero resulta que, pues eso lo que hizo fue llevar a perversiones. Entonces, la energía sexual como tal, ella tiene que salir en algún momento. Entonces, por eso vemos esos escándalos de pedofilia y una cantidad de cosas que hay que dices tú, wow, ¿esto qué pasó? Bueno, es que es más saludable, por ejemplo, que esos sacerdotes de alguna manera se pudieran casar y seguir su vida matrimonial y seguir su vida sacerdotal. ¿Por qué? Porque pues estarían más tranquilos y no andarían con la mecha loca, a un lado y para otro, apuntando a ver a quién le cae, ¿no? Pero bueno, son parte de los procesos, ¿no? Es parte de los procesos y hay que entender eso. Pati, adelante, Pati. Hola, maestro, buenas noches. Buenas noches, mi amor, dime. Antes del llamado pecado original. Original, sí. Ajá, entonces la humanidad eran como animalitos. Sí, prácticamente sí, eran guiados como animalitos. Ajá, y perdón, y no tenían sentimientos. No. Nada de eso, entonces eran animales. No, el sentimiento como tal, o sea, tenían sensación, los lemures, la época de la Lemuria, las razas lemures no alcanzaron el sentimiento surge en las razas atlantes. Yo voy a hacerles una charla sobre las razas, ¿sí? Hablarles un poco de las razas, de los lemures, de los atlantes, de las subrazas, de los arios. Es interesante, es un tema muy interesante y que nos va a permitir conocer un poquito más y entender un poco más todo este galimatías de razas y todo lo que hay aquí en el planeta. Sí. Y ahí les voy a hablar un poquito acerca de eso, ¿sí? Pero los lemures no desarrollaron el sentimiento como tal. Fueron los atlantes, ya, en las últimas subrazas atlantes. Muy bien. Nancy. Y otra cosa, perdón. Perdón, adelante, Pati. Dime. Perdón, maestro, otra cosa. Bueno, yo entendí hace un momento que decían que en un futuro muy, muy lejano, me supongo, sí, el sexo ya no va a ser necesario. Entonces, ¿en ese momento se acaba la raza humana? Sí. Si cuando no veamos, sexo, les voy a hacer una exposición de las razas. Les voy a hablar de los 16 senderos de destrucción, de las razas, de la última raza que ya finalmente dejarán de existir las razas como tal. Y les voy a explicar el porqué de las razas, por qué existieron las razas, por qué existen las razas, sí, todo eso. Pero eso es tema de otra charla, ¿sí? Entonces, ya les daré esa charlita, ¿ok? Muy bien. ¿Quién sigue? Nancy. Yo no te escucho. Yo no los escucho. A ver, Nancy, ¿me escuchas? Nancy.
¿Me escuchan? Sí, Ahora sí. ahora sí. Ok. Yo Pero sí. no escuchamos Sí, lo aquí que estoy ella ya. Es que hubo un está momento tratando. como que se Aquí estoy, maestro. fue la Sí, onda. se fue la señal. Sí. Ujú. Ok, Nancy. Mi pregunta, maestro. Maestro, ¿y qué hace mi ángel solar en lo que yo estoy desencarnada y trabajando en los cielos? ¿Perdón? ¿Qué hace mi ángel solar en lo que yo estoy desencarnada trabajando en los cielos? No, él ¿O está en en el el plano mental purgatorio? superior. Él siempre está Ah, ahí. ok. Tu ángel solar está ahí en una profunda meditación, envuelto en el cuerpo causal. ¿Sí? Ah, Él ok, siempre ok. está ahí. Él está en meditación profunda. ¿Listo? Gracias, maestro. Elenita. Maestro, el sexo como sexo en pareja, cuando ya no tienen vida útil para procrear, yo no encuentro que sea malo, No, al que no se contrario, llegue a es la muy No es lujuria. sabroso. malo. Sí, Tan lindo, fue lo Javi. mejor que se inventó. Es sabroso. Tan lindo. Aunque yo estoy en eso hace muchos años, pero no siento la necesidad, pero se puede presentar, o sea, eso es obvio. Claro. Pero no creo que sea malo, ¿no? No. Realmente, como les he dicho, no hay nada bueno ni malo. No hay nada bueno ni malo. Acuérdense que todo es una experiencia. Y No, pero eso es bueno, pues. les No voy me a digáis que no terminar hay de bueno ni contar malo. esta historia porque es muy interesante. Contesto estas preguntas para poderles contarla, seguir contando la historia. Y ahí vamos a ver lo maravilloso que viene, o sea, el resultado de todo esto. Sí, pero no hay nada bueno ni malo, o sea, por eso les digo, uno no debe tener ni sentimientos de culpa, ni que no, porque me eché un palito y ahora entonces ya me voy para el infierno. No, nada de esas cosas, realmente no. Llegará el momento en que el individuo va trascendiendo todas esas cosas. Zaida, ¿qué ibas a preguntar, hija? Sí, Javi, siendo la energía Kundalini la energía de la creación y estando ligada a la energía sexual, es a través de ella que sublimamos esa energía, ¿no? La energía sexual, ¿verdad? Sí, así es. Claro que eso de la energía con la línea, eso apenas hasta la quinta iniciación. Antes uno no se debe meter con esa energía para nada. Algún día les voy a hacer una charla acerca de eso, ¿sí? Que es bien importante. Listo. Frankie, a ver, rápido para poder terminar la historia, compadre. Cuéntame. Sí, dos cositas. Primero es una pregunta y luego una Reflexión. una opinión. Sí, la pregunta es... ay, no, ya se me fue. Sí, tengo que escribir la pregunta porque si no... Bueno, ok, luego me se me va. lanzas. Era relacionado con la parte sexual. Sí, ya se me vino. En el momento actual, en la Sí. actualidad, en el hoy, los deseos sexuales vienen por un proceso químico del cuerpo o todavía por tentaciones. No, actualmente obviamente que está tu cuerpo mental, tu cuerpo emocional, tu cuerpo físico, y nuestro trabajo es ir sublimando e ir trascendiendo eso, ¿sí? Pero como les digo, eso es un proceso muy lento. Eso no es de que ya hoy arranco y voy a ponerme en cuarentena sexual y olvídense y ya no más. No es así tampoco, porque al final termina siendo contraproducente para el individuo. No, es una cuestión de Okay. ir desarrollando cierta conciencia y en lo que ustedes están haciendo de alguna manera de estar aprendiendo todas estas cosas, de ir entendiendo cómo funciona el universo, va estructurando su cuerpo mental y de esa misma forma entonces comienzan ya a trabajar y a dominar más todo ese tipo de energías, de pulsiones que se llaman, que a veces pueden ser muy fuertes, pero que con el tiempo las vas manejando. ¿Sí? Ok. Y lo otro era, para entender un poquito mejor, es lo que yo he entendido a través de mis procesos los últimos años. Ajá. Porque está lo que llamamos la ley del ritmo. Si nosotros Sí. vamos llevamos al péndulo de un lado, luego hay que pasar por el otro. Entonces, una Así es. persona que tiene mucho sexo, mucho placer, luego va a tener que, para equilibrar la ley del ritmo, tiene que pasar por lo contrario, lo opuesto a lo que es el placer. Es por eso que vemos gente que está
que pasan por situaciones muy dolorosas porque están de alguna forma equilibrando todo eso que hicieron. Pues sí, ¿Es es que así finalmente pues o todo me es equivoco? karma, ¿no? Finalmente todo es karma y el karma pasa factura de una u otra manera, ¿sí? Entonces muchas de las enfermedades degenerativas que se dan en la vejez es producto, por ejemplo, de un uso desenfrenado de la energía sexual, ¿sí? Entonces, por eso uno, pues a medida que va avanzando, pues se va haciendo mucho más tranquilo y va tratando de manejar esa energía más para sublimar que para desperdiciar. Pero bueno, eso es todo un proceso, ¿sí? Es todo un proceso. Bien, terminemos la historia. Entonces, ¿qué pasó? Entonces resulta que ya la humanidad queda solita, queda completamente sola. Los ángeles solares, como les digo, se repliegan en el corazón, en el chakra cardíaco, en el chakra anahata, se repliegan en el chakra cardíaco y entran en profunda meditación. Ellos siguen desde allí, desde su meditación, tratando de ayudar y orientar a la humanidad. Pero la humanidad queda completamente sola y a merced de los luciferes, de los espíritus luciferes. Estos espíritus luciferes, muchos toman materia como humanos, se hibridan algunos y comienzan a dominar en el planeta. Entonces viene una edad oscura donde comienza a surgir la magia negra, la brujería, el desenfreno sexual o sea, se va a los extremos, perversiones de todo tipo, o sea, cosas que ni se imaginan ustedes. Y la humanidad cae en la oscuridad. Entonces pasaron unos millones de años y hay un consejo en Sirio, se hace un consejo en Sirio y para tomar la decisión de destruir este planeta, la Tierra como tal. Pero resulta que en ese consejo se encontraba el vecino nuestro, que es el Sanat Kumara, era el logos planetario en ese momento de Venus. Y cuando dicen que hay que destruir Calonia, así se le llamaba la Tierra en aquel entonces, hay que destruir Calonia y de toda la humanidad, porque ya no tienen remedio, o sea, esa humanidad está perdida. Para el Consejo de Sirio, la humanidad terrestre y el planeta estaban perdidos. Pero el Sanat Kumara interfiere y dice, no, un momentico, ¿cómo así? Si ese planeta es muy hermoso y es un planeta orgánico y una humanidad orgánica. Y ustedes saben que una humanidad orgánica es muy difícil de desarrollar, de generar en un planeta. O sea, no son muchos los planetas donde existan humanidades orgánicas. Hay muchos planetas orgánicos, pero muchos de esos planetas todavía no hay humanidad como tal. Entonces, destruir un planeta orgánico con una humanidad orgánica, pues miércoles, eso es una pérdida muy grande en el universo. Entonces el Sanat Kumara dice, no, algo se podrá hacer, porque es que esa gente tampoco nadie les ha podido ayudar. Alguna solución tiene que haber a ello. Entonces, el Consejo de Sirio le... Maestro, tiene su micrófono apagado. que automáticamente se apaga cuando se va. Es que se fue el Zoom. Me quedé sin el Zoom y se apagó. Pero ya, me escuchan, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Sí, Entonces maestro, continuemos. gracias. Entonces continuemos. Entonces resulta que le dicen al Sanat Kumara, bueno, es que la única es que espíritus de luz avanzados fueran y encarnaran en el planeta para ayudar a esa humanidad, pero bajo el riesgo de que al encarnar olviden quiénes son, porque no van con ningún privilegio. Van a encarnar en el cuerpo de una terrestre, una calonita, y como un calonita más. Y tiene que confiar en las fuerzas de su espíritu para comenzar a sobresalir y empezar a ayudar a esa humanidad. Entonces el Sanat Kumara dice, listo, yo le entro.
a ese tigre, y los 105 kumaras que lo acompañaban dijeron, nosotros también entramos a ese paseo. Nosotros también entramos en ese paseo y deciden venir a la Tierra. Entonces, el Sanat Kumara le habla Altair, mi maestro Altair, y le dice, 105 son muy pocos, son muy pocas almas para poderle ayudar a la humanidad terrestre. Necesitamos más almas. Y si me permites, yo te voy a ayudar y voy a reclutar almas para que vayan a la Tierra. Y el Sanat Kumara le dice, claro, toda ayuda es bienvenida. Todo lo que se pueda para salvar esa humanidad es bienvenido. Y Altair comienza a recorrer el universo buscando almas. Entre esas tu servidor, el servidor que les está hablando. Y me recluta. Claro, bajo mi voluntad, yo digo que sí acepto venir aquí a la Tierra para comenzar el proceso de salvar a la humanidad. Frankie, antes de continuar, rápido, ¿qué es lo que quieres preguntar? Quería preguntarle, todas esas almas que vinieron a auxiliarnos y a sacarnos de esa oscuridad, ¿todas se salvaron o hubo algunos que se perdió? No, todas, hasta el día de hoy, muchas ya se fueron, pero ninguna se perdió. Ninguna se perdió. Puedo decirte que las que vinieron, solamente quedamos un 10% de todas las almas que vinieron. Muchos ya se fueron, o sea, llegaron hasta ciertos periodos y ya sintieron que ya cumplieron y se fueron. ¿Sí? Araceli. Maestro, había oído que venían en esa época, no sé si o antes, con el ángel Miguel, con el arcángel Miguel, almas para la tierra. No sé si fue en esa época. Sí, fue en esa época. De hecho, varios seres de alto desarrollo espiritual, entre esos Miguelito, vinieron a ayudar a la tierra y entonces engancharon almas para venir a ayudarle aquí a la tierra. Y fueron en esas épocas. Entonces las almas, como brillaban tanto, como ya eran almas totalmente estructuradas, o sea, muchísimo más avanzadas y evolucionadas que las almas terrestres, que apenas estaban, como se dice, empezando su proceso. Como las almas terrestres, los lemures todavía tenían esa conciencia interna, o sea, ya comenzaban a ver borrosamente el mundo externo, porque fue hasta la época Atlante, hasta el último tercio de la época Atlante, donde ya la humanidad comenzó a ver definidamente este mundo como lo conocemos hoy en día. Antes no. Entonces, los lemures pues todavía tenían mucho esa visión interna de los mundos internos. Entonces, obviamente veían esas almas que venían y les parecían dioses. Decían, estos son dioses. ¿Sí? Porque ellos acostumbrados a ver pues las otras almas similares a ellos, pues ven ahí, como se dice, veían una velita, por decir una forma comparativa, y entonces vienen estas almas y estas almas ya eran un reflector de estadio de fútbol, por decir la comparación. Entonces, claro, veían eso y decían, hijo de madre, estos son dioses. ¿Sí? Por eso, en todos los libros de religión, de ciencia oculta, siempre hacen esa referencia que dicen que los dioses se casaron con las hijas de los hombres. ¿Sí? Y hasta la Biblia lo dice. Entonces dicen, ¿cómo así? ¿Cuáles dioses? No, pues realmente no es que fueran dioses como tal, sino que eran almas avanzadas que vinieron a ayudar y se mezclaron con la humanidad. Entonces esas almas siempre se les vio con mucho respeto. Nacía un niño de estas almas, entonces claro, era una bendición para el lugar donde había nacido ese niño, entre los lemures, y lo consideraban un dios. Y esas almas, pues obviamente por ser avanzadas y todo eso, pues tenían conocimientos muy, muy avanzados.
sobre gobierno, sobre ciencia, sobre tecnología, sobre religión, todo eso, y terminaban convirtiéndose en los líderes de esos pueblos, ¿sí? Y se convertían en los líderes, y ahí queda la tradición de que se habla de que los reyes, los faraones, los gobernantes, son descendientes divinos, ¿sí? De ahí quedó esa tradición de la descendencia divina, que tienen origen divino, porque pues eran los primeros que llegaron, pues los trataban como dioses y pensaban que eran dioses, y efectivamente empezaron a gobernar en el mundo. Araceli, dime. Maestro, perdón. Fíjese que yo he leído en la Biblia que cuando los ángeles vinieron, se mezclaron con la gente de la tierra, con las mujeres de la tierra, nacieron los que les dicen los gigantes. Eso está en la Biblia. Y que Los fue por nefilines. eso que Dios de esos, ¿verdad? Y que fue cuando destruyeron, cuando vino no sé qué destrucción, no sé si fue lo de la destrucción del arca de Noé. Entonces, Es que perdón, aquí hay algo bien me interesante. Lo que confundí pasa, un poco, disculpe, oye, gracias. ¿sí? Lo que pasa es que aquí hay algo más. Lo que pasa es que no me he querido meter con ese componente porque, mi chica, eso es prácticamente otra charla. Y son la simiente de los reptiles, de los demonios, ¿sí? Y por eso la simiente de Caín, ¿sí? Porque dice la Biblia que Eva tuvo 3 hijos. Los 2 primeros fueron Caín, luego fue Abel y luego fue Set, ¿sí? Pero acuérdense que todo es una simbología. Caín son los hijos, la estirpe de Caín, que la Biblia que lo condenan, ¿no? Como la estirpe maldita, ¿no? Y Caín asesinó a su hermano Abel. Es esa estirpe de la unión de las mujeres con demonios hibridados, ¿sí? Con demonios híbridos. Es que esa es otra historia. No me quiero meter ahorita a eso, porque ese es otro cuento. Y los hijos de Abel son los hijos de Adán. Abel es hijo de Adán, ¿sí? Caín es hijo de la serpiente, ¿sí? Entonces surgen 2 líneas de evolución aquí en la humanidad, ¿sí? Los hijos de la serpiente y los hijos de la luz. Y esas líneas, esas estirpes, se mantienen aún al día de hoy, ¿sí? Entonces, muchos de esos seres de luz, cuando llegaron aquí a la Tierra y se mezclaron también con esta estirpe de la serpiente. Y ahí surgieron los famosos gigantes y nefilines, que ocasionaron mucho caos y destrucción en el mundo como tal. Y sí, y viene un diluvio para arrasar con esa raza maldita, ¿no? De los nefilines. Pero es que, bueno, eso es otra historia, totalmente. Es que quiero llegar al punto. Déjenme llegar al punto. Entonces, comienza ese proceso cuando llegan estas humanidades más avanzadas y comienza la guerra, precisamente la lucha entre el bien y el mal, como tal. Porque recuerden que estaban los de la serpiente, los demonios, los ángeles caídos, estaban gobernando sobre este planeta. Entonces, obviamente, llegan estos seres y los comienzan a perseguir. Quieren matarlos y asesinarlos. Pero Miguel y los ángeles protegen a estos seres para evitar que los maten y todo ese tipo de cosas. Es una lucha continua que sigue hasta el día de hoy. Esa lucha no ha terminado. Y ahorita se ha recrudecido
se ha recrudecido enormemente. Y eso de la perruna y todo eso, esos son coletazos de esa raza maldita, de esas serpientes que quieren tomar el control y el poder de esta humanidad totalmente. Pero no van a poder. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que la humanidad... Que te reportaras. ¿Ah, sí? Mientos. Es que digo la jefa. Que la humanidad sigue su proceso. Sin embargo, en Sirio no estaban muy convencidos de que la humanidad terrestre iba a alcanzar el éxito. Las humanidades en todo el universo se encuentran estancadas al día de hoy. Por muy avanzadas y muy evolucionadas que sean, están estancadas. ¿Por qué? Porque ellos avanzaron por otras líneas de ser guiados y todo este tipo de cosas. Y entonces han llegado a ciertos niveles de evolución, de conciencia, pero como no conocen el mal, no conocen todo lo que nosotros conocemos como terrestres, entonces no pueden tomar muchas decisiones, su espectro del conocimiento está limitado. Entonces, aparentemente, había un fracaso en este universo por parte del absoluto. Supuestamente había un fracaso, porque llegaron a un punto de estas humanidades y allí están. Pero, como dice el Chapulín Colorado, no contaban con la astucia del absoluto. Resulta que la humanidad terrestre sigue su proceso y vienen calamidades, vienen terremotos, volcanes, tragedias impresionantes, donde aplastaban a millones de almas humanas. Y decían en Sirio, no, de esa no se levanta. Esos no se levantan de esa. Y nada, otra vez las almas humanas seguían y más fuertes y no se doblegan y nada. Entonces comienzan a decir, oiga, ¿de qué están hechas esas almas? ¿Esas almas quiénes son? ¿Por qué son así de fuertes? Vienen cataclismos, hunden continentes, surgen continentes, vienen maremotos, lo que guste, y ahí siguen, y se unen más, y son más fuertes, y bueno, o sea, quedan totalmente desconcertados en las jerarquías, diciendo, caray, esas almas de allá de la tierra son algo especial. Pero resulta que con tanta maldad que se creó y se generó, se creó unas costras sobre el planeta tan densas, que la luz no podía seguir ascendiendo. Y entonces la máxima iniciación, con todas las escuelas de iniciáticas que existían en el planeta ya de luz, pero no se alcanzaba sino hasta la cuarta iniciación. No había forma de alcanzar la quinta iniciación, o sea, convertirse en maestros o maestras de luz, de compasión. No había forma, o sea, estaba condenada la humanidad. Pero para esto el absoluto ya había dicho que su hijo, o sea, el Cristo, tomaría carne en ese planeta llamado Tierra. ¿Sí? Imagínense ustedes, el ser más excelso de lo que existe, hecho carne, que es el Cristo, el Hijo, el Padre decidió que encarnara en ese pequeñísimo planeta, en un brazo allá de la Vía Láctea, allá a las afueras de la Vía Láctea, una galaxia de las cientos de trillones de millones de galaxias en el universo. Allí decidió el Padre que su Hijo tomara cuerpo, el Cristo. Por una única vez en la historia del universo. Imagínense ustedes lo que eso representa para nosotros como humanidad.
¿Mm? La gran mayoría de la gente no está consciente de ello. La gran mayoría de la gente no tiene conciencia de lo que representó la venida del Cristo a este planeta. ¿Sí? Sí, un loco más que vino ahí a decir que nos amáramos los unos a los otros y ya, eso es todo. ¿Sí? Pero no es un loco más. Estamos hablando del ser más excelso que existe en todo el universo, en todo lo que pueda existir. Araceli. Maestro, el Cristo Jesús, a quien nosotros los católicos y los evangélicos también reverenciamos, él todavía, si nosotros lo invocamos, por lo menos como usted nos ha enseñado que el universo no regala nada, pero que nos ilumine, que nos dé discernimiento, él sí puede tener cierta ayuda, porque pongamos, yo en lo personal he experimentado 100% el círculo mágico azul de protección del Arcángel Miguel en mi vida y en la vida de mis hijos fehacientemente 100%. Entonces, si uno invoca a Jesús, por lo menos para sabiduría, sí, él está habiendo el creador, Claro que sí. el creador. Sí, entiendo lo que estás diciendo. ¿Sí? Claro que sí, obviamente. Y de hecho, Él es nuestra guía. El Cristo es nuestra guía. Jesús el Cristo es nuestra guía. Sí, es entonces, nuestro Dios en la tierra. Él llega y encarna aquí en la tierra, el Cristo, que eso fue un momento apoteósico en el universo completamente. Todas las humanidades estaban pendientes de ese momento y comienza su ministerio aquí en la tierra. ¿Él sigue vigente en la tierra? Claro, en todo el universo, porque Él no solamente vino a salvar a la humanidad terrestre, vino a salvar a toda la humanidad, porque es que la humanidad terrestre es sus semillas para que en un futuro, tú como ser humano, como terrestre, en un futuro y todos ustedes viajarán por el universo. Sí, es que Él nos enseñando todo lo que es el amor crístico, el verdadero amor. Maestro, mire, una pregunta. Yo entiendo que Él realmente, en resumen, lo que nos vino a enseñar es el amor y el perdón. Porque quien ama y perdona no puede ser malo y siente amor y perdona, y ahí se resumen para mí, en lo personal, todo, la enseñanza. Exactamente, la compasión. Entonces, sí, el amor y el perdón. Las humanidades de los otros mundos que están estancadas, que no conocen todo lo que nosotros conocemos como humanidad terrestre, porque es que nosotros conocemos desde lo más salvaje, primitivo, terrible, doloroso que puedas imaginar, el amor más salvaje que es una violación masiva, no con impuestos, sino masiva, hasta el amor más sublime, que es, por ejemplo, dar la vida por otro sin siquiera conocerlo. ¿Sí? Y en ese inter, todas las facetas que tú te puedas imaginar de lo que es el amor, que son infinitas. Todo eso se experimenta aquí en la Tierra. Y eso no se experimenta en otros planetas. Difícilmente. ¿Sí? En otros planetas las humanidades son buenas y todo el mundo, ay, sí, todos actúan más o menos. Tú conoces uno y ya los conociste a todos. Eso es una realidad. Pero aquí en la Tierra no. Tú conoces a un hijo, pero tu otro hijo es totalmente distinto y el otro es distinto. Todos son distintos. ¿Sí? Entonces, esto es un arcoíris, un galimatías de humanidades, de sentimientos, de todo impresionante. La Tierra es una universidad para el espíritu, una escuela. Sí, cómo no, así es. Aquí venimos es a aprender a amar. ¿Sí?
Eso es lo que venimos a aprender a este planeta. Y cuando Gracias, maestro. a mí Altair me habla y me dice, yo estaba en Veroes, un planeta en la constelación de la Espiga, de la Espiga. Él me dice, hay una parte tuya que tienes que aprender, que tienes que desarrollar, porque tú has sido un guerrero. Tu vida ha sido de guerrero, pero te falta la otra parte, y es aprender a amar. Y eso, allá donde te estoy proponiendo que debes ir, allá vas a aprender a amar, en la tierra. Y por eso yo decidí de una, para las que sea, como decimos en Colombia, para las que sea, papá, me voy para allá. Porque es todo un privilegio encarnar aquí en la tierra. Por eso yo siempre les he dicho, cuando la gente dice, no, es que yo soy del planeta tal y que a mí me dijeron que era de no sé dónde, le digo yo, ¿y qué hay con eso? ¿Y eso qué? No, pues que es que soy de otro lado. Pues sí, mijo, pero es que eso no es nada. ¿Cómo que no es nada? No, es que lo que es verdaderamente, lo que es el verdadero privilegio en el universo es ser terrestre. ¿Sí? Ese es el verdadero privilegio en el universo, el alma terrestre. ¿Sí? Las otras almas, el montón. Las otras almas son el montón. Por eso yo me río de esos que adoran y reverencian que al del guiso y al no sé qué, y a esos extraterrestres que los ven como, como la gran cosa. ¿Perdón? O sea, ¿gran cosa de qué? O sea, las almas verdaderamente claves en este universo, porque son claves, son los terrestres. Como digo yo, los demás valen guango. Los demás tienen es que aprender de estas almas. Ay, pues es que son más avanzados espiritualmente y todo que aparentemente. Eso es lo que tú crees ahorita. Pero las experiencias, el conocimiento que tú tienes como alma, que has desarrollado durante 18 millones de años en este proceso evolutivo, eso no lo tiene ningún alma en el resto del universo, mi gente. Eso no lo tiene ningún alma. Y eso que ustedes, todas las experiencias que están desarrollando y acumulando y absorbiendo, esos son de un valor incalculable. Eso es un valor incalculable. Eso no tiene precio en el universo. Y por eso muchas almas de otros mundos darían lo que fuera por poder encarnar siquiera una sola vez aquí en este planeta. Una sola vez. Darían lo que fuera. Pero lástima, no hay cama para tanta gente. Entonces, ese famoso pecado original nos trajo a esto, mi gente. Entonces, fíjense que aparentemente parece algo malo, pero en realidad, de ese barrial, como se dice, vamos a salir como el loto. Ya que los lotos se crían es en los barriales, ¿no? En los pichales, en las ciénagas de podredumbre. Y de esa ciénaga de podredumbre sale esa flor tan maravillosa como es un loto, un lirio. Por eso el alma humana se le habla el Padma Pani, ¿sí? El loto en el corazón. Porque del barro, de lo más putrefacto, va a surgir esa alma pura, limpia y perfecta, como un loto, como un lirio. Esos somos nosotros los humanos. Bueno, mi gente, ya para terminar, lo único que les digo es que son unas personas privilegiadas, son seres privilegiados. No es para que se la crean, pero todo lo contrario, este conocimiento nos tiene que llevar a reflexionar y a trabajar más con nosotros mismos, ¿sí? Y los que han tomado el seminario de vidas pasadas, trabajen con su yantra, porque van a poder llegar hasta esas remotas épocas. Solamente una persona que ha tomado el seminario ha podido llegar hasta tiempos muy, muy antiguos de la Lemuria.
que me dijo, maestro, esto y esto y esto y esto, así, 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 así. Le dije, sí, exactamente. Así como lo estás describiendo, así es. Es que me vi, yo era un tal y esto y otro. Fíjense, ha podido llegar hasta allá. Y cualquiera puede hacerlo. Cualquiera de ustedes lo puede hacer. Así que mi gente hermosa, a trabajar. Realmente les deseo a todos una feliz noche, que descansen. Y nos vemos el próximo martes, ¿no? Próximo martes ya nos vemos por Facebook, normalito. Y ya iremos preparando la siguiente charla. ¿Cómo les ha parecido? ¿Les parece bien estas charlas? ¿O seguimos con Facebook? Increíble. Sí, maestro, Sí, gracias. buenísimo. Me parece súper bien. Súper maestro, me Sí, encantó. maestro. Está Maestro. fabuloso. Súper, súper. Muy bien, Sí. perfecto. Eso me Hay que anima a seguir mí por acá. a preparar más temas y todo. ¿Sí? Preparar Gracias, temas. maestro. Muchas Feliz gracias. noche a todos los amigos. Gente de linda. Gracias, Gracias. Los quiero mucho a Buenas noches a todos. todos. Gracias, gracias. Nos Alicia, vemos. te mando invitación de Facebook. De las humanidades. Despídete porque ya voy a noche. finalizar aquí. Los quiero mucho. Adiós. Chao. Feliz descanso para todos. Elena. Igualmente para todos. Chao pues. Alicia. Te amo. En 3 corto. 1, 2, 3. Chao, gente. Bye. Chao.